Hay una idea de que Cristo es una figura mesiánica porque tomó el sufrimiento del mundo sobre sí mismo. Lo que eso significa para mí es que Él era alguien que, hablando conceptualmente, decidió que el sufrimiento del mundo era su responsabilidad y que eso es lo que se supone que debes hacer. Es tu responsabilidad. Para decidir que esa es tu responsabilidad, la tomas como una carga. Lo que voy a argumentar es que lo que acabas de decir es fundamentalmente anticristiano. Aquí es donde creo que podríamos tener una conversación interesante sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Hay una idea en el cristianismo que creo que es la idea central, que debes enfrentar el potencial de malevolencia que existe dentro de ti y en el mundo. Esa es la confrontación de Cristo con el diablo en el desierto, con Satanás en el desierto. Tienes que llegar a un acuerdo con esa malevolencia que es parte de la existencia y tienes que aceptar voluntariamente la carga del sufrimiento. Esa es la aceptación de la cruz. Está bien, entonces asumes eso, aceptas el sufrimiento. Hay una idea de que Cristo es una figura mesiánica porque tomó el sufrimiento del mundo sobre sí mismo. Lo que eso significa para mí es que Él era alguien que, hablando conceptualmente, decidió que el sufrimiento del mundo era su responsabilidad y que eso es lo que se supone que debes hacer. Es tu responsabilidad. Para decidir que esa es tu responsabilidad, la tomas como una carga. Haces lo mismo con la malevolencia. Cuando lees la historia, la lees como un perpetrador, ¿cierto? Tal vez también la leas como una víctima, pero ciertamente la lees como un perpetrador y eso es tu responsabilidad. Está bien, entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando haces eso? Yo diría que la respuesta son dos cosas. En primer lugar, comienza a obligarte a desarrollarte, como aprender lo que necesitas aprender en el mundo y absorber la información que te permitirá comenzar a enfrentar el sufrimiento y rectificarlo, de modo que te obliga a convertirte en una persona más competente. Y esa es la parte de socialización que pensaste que es tan importante. Pero luego hay una cosa secundaria que sucede, que es que asumir ese estrés y demanda adicionales te transforma voluntariamente biológicamente, porque dentro de tu estructura genética hay todo tipo de potencial, pero eso no se desbloqueará a menos que te coloques en una posición donde las demandas lo requieran. Así, al seguir ese camino, la verdad, digamos, la aceptación del sufrimiento y la confrontación con la malevolencia. Así que esa es la carga más pesada que puedes asumir. Entonces realmente produces una transformación psicofisiológica y espiritual en ti mismo que te hace madurar como la representación del Padre en la tierra. Por eso es que me alegro de que nos hayas traído aquí, porque la pregunta que te hice allí mismo era solo una cosa. Dije que ustedes comenzaron a querer llegar a algo. La mayoría de las conferencias que hacemos generalmente están hablando del Antiguo Testamento. Obviamente eres un tipo del Antiguo Testamento. Encontré una pregunta que me hizo pensar. Si crees que las personas que creen exclusivamente en el Antiguo Testamento se están perdiendo algo, acabas de exponer un caso de algo que potencialmente falta aquí. Haz tu argumento. Lo que voy a argumentar es que lo que acabas de decir es fundamentalmente anticristiano en el sentido de que estás diciendo que se supone que todos deben imitar a Jesús. La idea básica de lo que entiendo hablando con teólogos cristianos es que somos fundamentalmente incapaces de asumir nuestro propio pecado. Y por lo tanto, tenemos que tener a alguien que venga en la forma de Cristo en la tierra para aceptar ese sufrimiento por nosotros. Ese es el propósito de Dios encarnándose en Cristo. Brindarles a los seres humanos la capacidad de retirarse del pecado original, que en realidad no tenemos la capacidad, más allá de cierto punto, de superar. Y es por eso que Jesús como figura singular es necesario. De hecho, estoy de acuerdo desde un punto de vista judaico con todo lo que dices, porque para mí se trata de aceptar responsabilidad por mis propios pecados sobre mí mismo. No tengo la capacidad de decir que existe el siervo sufriente, el cordero sufriente de Dios que se sacrificó para aliviarme de mis pecados y por lo tanto darme una oportunidad justa en la vida. Sí, bueno, está bien, esa es una muy buena objeción, creo. Creo que hay un poco de confusión al respecto en la comunidad cristiana. Diría que esa perspectiva es más explícitamente protestante y luego pondría a los católicos al lado de eso, pero luego pondría a los ortodoxos bastante lejos de eso. Por eso creo que muchos cristianos ortodoxos han estado interesados en lo que estoy diciendo, porque su sentido, y aquí es donde mi conocimiento de la teología cristiana comienza a agotarse, como no soy un experto en las diferencias doctrinales. Su sentido es que es la imitación
lo que es de importancia primordial. Ahora, es algo extraño porque incluso en el cristianismo clásico tienes, digamos, el cristianismo protestante. Tienes esta idea de que Cristo murió para salvarnos a todos de nuestros pecados y por eso ya estamos redimidos. Pero eso no alivia la carga moral lo suficiente, extrañamente porque piensas que debería. Así que hay esta paradoja y creo que parte de la razón de esto es que esto es algo extraordinariamente complicado. En Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Cristo regresa a la tierra en Sevilla durante la Inquisición española. Está haciendo sus milagros y resucitando gente de entre los muertos y siendo todo mesiánico. Lo primero que pasa es que el inquisidor lo arresta, lo arroja a prisión y luego viene a visitarlo y básicamente dice: mira, lo último que necesitamos después de montar esta iglesia durante 2000 años eres tú. Eres un montón de problemas. Has puesto una carga moral sobre los seres humanos que es demasiado para que la soporten. Y por eso lo que hemos hecho es diluirla y poner algunos intermediarios para que la demanda moral que tu ejemplo requiere no aplaste a las personas en la nada. Entonces, cada ideal es un juez, ¿cierto? Tienes el ideal supremo, que es el juez supremo, y desde el punto de vista del inquisidor, ese juez era demasiado exigente. Por eso creo que hay una respuesta. Entonces el inquisidor pasa por todo este argumento y dice: vamos a tener que deshacernos de ti otra vez porque eres demasiado para soportar. Cristo escucha y no dice nada, y justo cuando el inquisidor se pone de pie para irse, Cristo lo besa en los labios y el inquisidor se pone blanco en estado de shock. Luego se va, pero deja la puerta abierta. Ese es el brillante final de Dostoyevsky. ¿Qué lo hace tan genio? Porque básicamente dice algo como: bueno, mira, la Iglesia Católica redujo la carga y es corrupta en la forma en que las organizaciones terrenales probablemente sean corruptas, y permite una salida que es: puedes poner tus pecados en Cristo y eso alivia tu carga moral, pero aún mantiene la maldita puerta abierta. Eso es una locura. Así que es por eso que creo que es realmente fascinante. He pasado mucho tiempo con teólogos cristianos en los últimos años escribiendo este libro. Creo que la idea original, cuando hablas con personas que son cristianas y judías y tienes conversaciones interreligiosas, puedes ver la diferencia entre ellos. Lo que escuchas de los judíos es que el judaísmo se basa en la ley y el cristianismo se basa en la fe. El cristianismo se trata de la aceptación de Cristo. Cuando aceptas a Cristo, entonces has aceptado lo que necesitas y todo fluye de ahí. El judaísmo dice que no se trata solo de aceptar a Dios, son todas estas mitzvot, todos estos mandamientos que debes obedecer. Tienes que actuar en el mundo y esto es lo que te perfecciona como ser humano. Es el cumplimiento de estos mandamientos, aceptando la soberanía de Dios porque Él es quien dio los mandamientos, pero en realidad tienes que actuar en el mundo. Si no actúas en el mundo, entonces no has cumplido con tu responsabilidad en el mundo. Esto también podría ser un argumento por el cual podrías tener, aunque sé que no tirarías el parlanchín, podrías tener ateos judíos y que creen que son solo sus acciones. Sí, 100%. Por eso sabes que los judíos han tenido y creo que la mayoría de los cristianos también creen esto. La idea de tener un ateo moral no es realmente una idea difícil. Es la idea de tener un sistema construido sobre el ateísmo, lo que es completamente inmoral y se desmoronará casi de inmediato. La idea de tener un sistema moral construido sobre el ateísmo, si examinas tu ateísmo lo suficientemente de cerca, creo que se desmorona. El ateísmo moral es básicamente separar tu moralidad de tu ateísmo y luego ignorar tu ateísmo en busca de la moralidad, lo cual es bueno. Puedes vivir bien de esa manera, está bien. Pero no creo que eso sea psicológicamente sostenible si realmente examinas el núcleo de tus ideas. Dicho esto, creo que el cristianismo, después de su punto de vista milenarista original, cuando surgió por primera vez, la idea de Cristo en la tierra era que había marcado el comienzo de la era mesiánica, porque esta era una nueva era. Y luego resulta que la gente miró a su alrededor y vio que esto se parece mucho a los viejos tiempos. En este momento no ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué cambió? Fue nuestro estado espiritual. Esa fue la nueva redefinición de la era mesiánica. Cristo había traído a la tierra un nuevo espíritu. Él limpió a la gente de sus pecados y les dio una nueva oportunidad de vida, y al hacerlo, cambió la naturaleza de las cosas. El judaísmo básicamente dijo que nunca pensaron
que esa naturaleza cambiara en primer lugar, lo cual es algo diferente. Irónicamente, creo que una de las fuentes del antisemitismo cristiano a lo largo del tiempo es un intento de distinguir lo que hace que el cristianismo sea diferente del judaísmo, aparte de Cristo. El cristianismo y el judaísmo, en la mayoría de sus principales filosofías, tienen mucho en común. Es interesante, acabo de entrevistar a un tipo llamado John MacArthur, quien es un importante pastor y teólogo cristiano. Lo entrevisté hace un par de días para nuestro especial del domingo. Le pregunté, ¿dónde crees que están las diferencias entre el cristianismo y el judaísmo? Y básicamente dijo, Jesús, esa es la diferencia. Cuando escucho a los teólogos cristianos tratar de distinguir el judaísmo del cristianismo, lo que dicen sobre el judaísmo me parece que no es preciso en cuanto a lo que el judaísmo realmente dice. Y cuando escucho a los judíos tratar de distinguir el cristianismo del judaísmo, pienso, bueno, no estoy diciendo que sean lo mismo porque obviamente no lo son. Son diferentes sistemas de creencias. Pero en términos del sistema de valores subyacente, la razón por la que decimos sistema de valores judeocristiano es porque en términos del sistema de valores, los puntos en común son abrumadores. Las diferencias son mayormente doctrinales e históricas. Creo que los cristianos leen una versión basada en los hechos de sus propias vidas a través de una variedad de mecanismos, ya sea que digan, la predestinación existe, pero para mostrar que si realmente el Hijo estaría actuando de esta manera. Esa es una versión basada en los hechos, solo retroactiva desde el final. Por eso, si le dices a un cristiano, ¿realmente crees que puedes llevar una vida terriblemente disoluta y terrible? Pero si crees en Cristo con la fibra completa de tu ser, ¿irás al cielo? Muchos de ellos dirán que sí. Pero luego preguntas, ¿qué hace a una buena persona? Y dirán, no, pero si crees en Cristo, no harías todas esas cosas. Bueno, eso es.